Adelante, Gaby. Tal como están? Nos da mucho gusto saludarles nuevamente en este espacio llamado Plenilunea junto a ti. Los saludamos en vivo desde la Ciudad de México y hoy tenemos un tema realmente interesante, 100% salud femenina, salud mujer. Antes de iniciar con la entrevista y presentarles a nuestra experta del día de hoy, queremos recordarles que estamos en vivo transmitiendo desde Facebook Live y queremos invitarles a que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, incluso si nos quieren compartir alguna anécdota con respecto al tema de miomas, nos los hagan llegar, ahí nos escriban en los comentarios que están aquí abajo de nuestro Facebook. Con muchísimo gusto, la doctora nos estará contestando sus inquietudes y sus dudas al final de la entrevista. Pues bien, hoy les presento este tema, es miomas, todo lo que debes saber. El tema de los miomas, la verdad es que es un tema muy interesante porque 8 de cada 10 mujeres en edad reproductiva pueden presentar miomas en algún momento de su vida. Esto es bueno para la salud, es malo. Uno puede vivir con un mioma toda su vida o a lo mejor no lo diagnostica y no hay problema. O sí es importante darle seguimiento con algún especialista. De esto y más nos hablará hoy nuestra experta invitada que tenemos el día de hoy. Se las voy a presentar. Ella es la doctora Edith Cervantes Guerrero. La doctora Edith Cervantes Guerrero es ginecóloga, obstetra y bióloga de la reproducción. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuenta con la especialidad de ginecología y obstetricia y la subespecialidad en biología de la reproducción humana, otorgadas por el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. La doctora Cervantes es socia activa de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, también de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva, de la Asociación Americana del Corazón del Centro Médico ABC y también es socia de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio y el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, el COMEGO, entre otras. Doctora Edith, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a Plenilunea. Hola a todos, encantada por supuesto de ser nuevamente invitada a un programa de difusión de la salud y sobre todo hoy con un tema, ya lo van a ver, muy importante, muy común y que tiene muchas aristas y muchas dudas en consecuencia. Miomas o miomatosis uterina, que vamos a estar platicando de él. Quédense con nosotros porque de verdad es un tema interesantísimo. Gracias por la invitación y bueno, pues como tú nos vayas indicando, Gaby. Perfecto, doctora. Pues por supuesto que entramos en materia. Mi pregunta primera sería, doctora, ¿qué son los miomas y qué porcentaje de mujeres los presentan? Bueno, miomatosis uterina, que es el nombre coloquial de la enfermedad, hace alusión a unos tumores. Es importante que nosotros diferenciemos que cuando hablamos en terminología médica o con lenguaje médico y hablamos de tumor, literalmente se refiere a bolas o masas de tejido que pueden ser buenos o benignos o pueden ser malos o cancerosos. Los miomas son tumores benignos, es decir, bolas que salen en el músculo del útero o se derivan de las fibras musculares del útero, pero son benignos. Entonces, si nosotros quisiéramos dar un concepto más claro, la miomatosis uterina, fibroides uterinos o miomas uterinos, como la mayoría los conocemos, son tumores benignos que se originan, nacen y crecen a partir del músculo del útero. Y entonces pueden estar dentro de ese músculo originando, por supuesto, espacios ocupativos que no corresponden porque van siendo, mecánicamente hablando, bolas o tumores que van desplazando al tejido normal, ¿no? Y esto pues tiene obviamente implicaciones que ya iremos platicando.
Y sí, es la enfermedad ginecológica más común en edad reproductiva. Cuando decimos edad reproductiva, tenemos que aterrizar que hablamos una vez que la paciente, cualquier paciente, empieza la menstruación. En el momento que nosotras como mujeres empezamos nuestra primer regla, esa ya es edad reproductiva y termina en nuestra última menstruación, es decir, en la menopausia. Entonces, los miomas son la enfermedad ginecológica más común a partir de que empezamos a arreglar y hasta que termina nuestra menstruación. Y la característica principal o lo que habitualmente nos hace hacer alertas de que algo mal anda en el útero son los sangrados anormales. Correcto, doctora. ¿Qué porcentaje de mujeres podrían presentar en algún momento de su vida los miomas, doctora? Bueno, miomas o esta degeneración del músculo del útero se presenta, como bien mencionabas al inicio, en la introducción, en 8 de cada 10 mujeres. Si nosotros lo quisiéramos pasar a porcentaje, decimos de un 70 a 80% de Es un todas montón. las mujeres en edad Es reproductiva muchísimo, o doctora. durante la menstruación presentan miomas. Pero a pesar de que es un cambio el más común en el músculo del útero, no a todas les genera molestias y solamente de esas 8 a 10 mujeres que presentan, o de 8 de cada 10 mujeres que presentan miomas, únicamente alrededor del 30% presentarán síntomas lo suficientemente molestos que ameriten o una intervención médica o una intervención quirúrgica. Correcto, doctora. Más adelante, por supuesto, que vamos a hablar acerca de todos los tratamientos. Pero díganos, doctora, ¿hay mujeres con ciertas características que pueden presentar miomas? Es decir, ¿hay algunos factores, no sé si genéticos, hereditarios o del estilo, incluso el estilo de vida de la mujer, que las hagan más propensas a padecer algún mioma? Y no sé si esta pregunta se podría contestar en el sentido, algunas regiones en el país o mujeres de algunas regiones del país las presentan más que otras. Sí, es una pregunta muy interesante, ¿sabes? Y quizá como para ir aterrizando mejor el tema, mira, tengo aquí conmigo un modelo anatómico para que nosotros vayamos haciéndonos una idea mucho más clara y más tangible de lo que son miomas. Este es un modelo ginecológico de tamaño real, es decir, no está a escala. Así es como las mujeres nos vemos si nos viéramos de perfil. Esto que está aquí abajo, esto esto sería el intestino. Esto, si ustedes ven, yo pude aquí introducir este marcador, sería la vagina, es una cavidad la vagina. Esto que está aquí es el útero, es de color muy rosa, y esto que está aquí arriba es la vejiga. Entonces, así es como nos vemos las mujeres si nos pudiéramos observar de perfil. Sí, Fíjate cómo nosotros cuando hablamos de útero o de miomas, es muy importante que nuestra cabeza haga alusión a este modelito. Mira, este es el útero. ¿Ok? correcto. Entonces, el útero está dentro de la pelvis y se comunica al exterior a través de la vagina. Ya la veíamos aquí, ¿no? Esto es la vagina. Cuando Sí, nosotros vamos a revisión ginecológica y ponemos un espejo vaginal, lo que observamos es únicamente con un espejo vaginal y para tomar muestras de Papa Nicolau, lo único que yo veo es esto, que es el cuello del útero, así. sí, doctor. Entonces, esto te lo menciono para que vayamos diferenciando como las distintas partes y un Papa Nicolau nos va a hablar solo del cuello del útero, pero nunca nos va a decir si tenemos miomas o no. El útero es esto. Este compuesto muscular es el útero. Las trompas de falopio son estas y los ovarios son este y este. Entonces los miomas, decíamos, son tumores o bolas benignas, es decir, no son cáncer, que salen en esta parte, en el músculo del útero.
Y esas bolas que nacen en el músculo del útero, que se originan en células del músculo del útero, células madre del músculo del útero, que sufren cambios moleculares que no vamos a mencionar, pero que se desorganizan y empiezan a crecer de manera anómala. Y entonces esos miomas, dices, ¿qué puede pasar o qué hará que en algunas mujeres o qué circunstancias harán que esto, en lugar de ser así lícito precioso, se convierta en un tejido lleno de bolas o callosidades fibrosas o duras dentro? Y entonces es importante que nosotros regresemos al concepto original y decíamos edad reproductiva. Es decir, los miomas nunca van a salir o no hasta hoy se han encontrado en niñas que no hayan menstruado. E Correcto. invariablemente observamos que después de la menopausia regresan o involucionan y nunca más dan síntomas. Luego entonces tenemos que aterrizar el concepto de que el factor principal, el más determinante, el más importante y el que no podemos controlar mientras tengamos una vida reproductiva son las hormonas. La producción hormonal que sucede en los ovarios estimula con mucho y determina los cambios o la estimulación a este tumor benigno. Bien. Entonces, las hormonas femeninas, que nosotros ubicamos muy bien estrógenos, los estrógenos son el principal marcador para alimentar o para dirigir hacia dónde se va a conducir la conducta clínica de ese mioma. ¿Qué Correcto. lo va a hacer crecer o qué va a estimular su crecimiento acelerado o qué puede controlar el sangrado anormal? Estrógenos, progesterona, es decir, hormonas femeninas. Si Sí. nosotros vamos amasando estos conceptos y decimos, ok, si las hormonas o los estrógenos y progesterona van a ser lo que estimule este cambio o acelere el crecimiento, ¿quiénes estarán más predispuestas a que estos miomas crezcan, a que generen síntomas clínicos o a que generen realmente un problema de salud? Pues aquellas que tengan un descontrol hormonal, en principio, ¿no? Entonces, pacientes que empiezan a arreglar muy jovencitas y que van a tener mayor número de ciclos hormonales, se dice que puede ser un factor de riesgo para la miomatosis. Bien. Pacientes que tienen menopausias tardías después de los 50, 55 años, por la misma razón de estar expuestas a más ciclos menstruales, se dice que puede ser un factor de riesgo. Pacientes que nunca se embarazaron y que no tuvieron esa inhibición hormonal 9 meses y durante la lactancia, es decir, estuvieron expuestas a más ciclos hormonales, tendrán más factores de riesgo. Y luego de eso, ¿qué hace que haya más hormonas circulantes, estrógenos circulantes de manera anómala? La grasa en el cuerpo. Pacientes con obesidad que generalmente tienen hormonas circulantes estrogénicas que se producen por el exceso de grasa, también son más predispuestas a tener un crecimiento acelerado o síntomas clínicos por miomatosis. Hábitos, ¿qué hábitos? Sobre todo alcohol, tabaco y comer alimentos que sean muy procesados, que tengan transgénicos, que hayan sido sometidos obviamente a tratamientos hormonales como la carne sobre todo. Ejercicio también, pacientes que no tienen buenos hábitos también de ejercicio. Todo es, bueno, evidentemente factores familiares, ¿no? Que nuestra mamá o nuestras hermanas tengan miomas nos predispone. Todos esos se han relacionado, pero hasta hoy no hay una causa-efecto conocido 100%. Pero sí es cierto, lo que es una realidad absoluta es que las mujeres de raza negra, es decir, las mujeres de color, sí tienen una mayor predisposición a desarrollar miomas en comparación con las mujeres de raza blanca y la edad. No antes de reglar, no después de reglar, sino estando en edad reproductiva. Esos serían como los factores que realmente sí es cierto. Todos los demás se relacionan, aunque no podemos decir que toda aquella paciente que tiene sobrepeso tendrá miomas o que toda aquella que tiene un familiar tendrá miomas, pero que pueden, por supuesto, predisponer a este descontrol. Interesante lo que nos comenta, doctora. Y justamente mi siguiente pregunta sería al respecto. Bueno,
yo tengo un mioma, no me he dado cuenta que lo tengo, porque sabemos también que los miomas no necesariamente dan molestias, o sea, Así no necesariamente hay síntomas. Sin embargo, como usted bien lo comenta, hay un porcentaje de mujeres en el que sí da síntomas. En este sentido, doctora, ¿cuáles serían los síntomas de la presencia de miomas, de un mioma? Y preguntarle cuántos miomas pueden aparecer. ¿Solamente puede aparecer uno o pueden aparecer varios? Por esta parte, el desorden hormonal que usted nos platicaba, doctora. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, los miomas o la miomatosis uterina, nosotros decíamos, esta es la estructura del útero, ¿no? Así es como nosotros lo vemos. Siempre que una paciente va a un chequeo ginecológico anual, que sería nuestro ideal como médicos, ¿no? Que la paciente realmente acudiera a un chequeo anual ginecológico e hiciéramos un ultrasonido, que hoy día es el gold standard para el diagnóstico de miomatosis. Nosotros hacemos un ultrasonido y vemos que conforme avanzamos en edad, por esta cuestión de exposición hormonal, tenemos más predisposición a que se aparezca un mioma, ¿no? Dentro del útero. Si nosotros nos exploramos y vemos que tenemos miomas, muchas veces el médico nos dice, tienes un mioma, y dices, ¿verdad? Nadie me había dicho, no tengo ningún problema, mis ciclos son regulares, si no me lo dice no me entero. Decíamos, aunque 8 de cada 10 mujeres tiene o tenemos, ¿verdad?, miomas, solamente al 20 o 30% les dan síntomas. Y si nosotros hablamos de síntomas, los síntomas tienen que ver con el tamaño del tumor, el número de tumores, por supuesto, con la localización del tumor y con la capacidad o no para tener hijos. Entonces, los síntomas principales, y nuevamente recurro a mi modelo, ¿no? Si este es el útero, que en pacientes que no se han embarazado no mide más de 6 centímetros, y en aquellas que han tenido hijos mide 8 centímetros, fíjate cómo va a ser de claro esto. Sí, Si a este músculo le sale un mioma de este tamaño, pues no me va a dar molestia, ¿verdad? Pero el mioma puede estar localizado aquí, en la parte rosita del músculo, puede estar localizado dentro donde sale la menstruación y entonces me va a ocasionar sangrados anormales, así de pequeño, sí. o puede estar colgado, digamos, de la parte externa, como deformando la parte externa o el contorno. Dependiendo de esa localización, entonces los miomas pueden ser hacia afuera, deformando el contorno, subserosos, metidos en el músculo, intramurales, o metidos en la parte interna, la que se regla, y se llaman submucosos. Aquí puse este ejemplo con un mioma pequeñito de menos de 1 centímetro. Correcto. Imagina tú que en lugar de eso, en este que es un tamaño real, tienes esta bolita o tienes esta bolita, Ajá. tienes esta bolita. ¿Eso cuánto me diría, doctora? Esto mide en promedio 2,5 centímetros. Sí, Entonces decíamos, ya empezamos a ver que sí hay una diferencia evidente y que podemos, por supuesto, aterrizar que no va a ser lo mismo una paciente de 20 años con esto o de 48 años con esto que una de 32 con esto por supuesto. o con esto o con esto o con esto o con esto, Ay, doctora. Ajá. ¿verdad? Sí, Entonces, esto nos hace ver que durante la revisión ginecológica, en el momento que hacemos el hallazgo de que existe un mioma en el útero y nos dicen, tienes un mioma que está deformando el contorno, pero mide menos de 2 centímetros, no te va a dar molestia, no tranquila, crecen hay que vigilarlos, si van a crecer, por y supuesto, van a crecer. Ajá. pueden crecer. Cada paciente tiene un ritmo distinto de crecimiento en el mioma. Por eso el primer hallazgo es vital. Yo detecto que una paciente durante la revisión tenía un mioma de este centímetro que deforma un poco el contorno, pero no le está ocasionando ningún problema. O yo detecto que una paciente tiene un tamaño como este dentro del músculo del útero o todavía más dentro de la cavidad donde se tiene que implantar un bebé, por supuesto le va a dar un problema.
supuesto. O encuentro que tiene un tumor o una masa, decíamos, tumor en medicina son todas las bolas, en este caso benignas, o tiene un tumor de este tamaño, es imposible que una paciente que tiene un tumor de este tamaño no tenga un síntoma. Por Luego supuesto. entonces, los síntomas van a depender del tamaño del tumor, de dónde esté localizado y de si se ha podido o no embarazar. Esas son las tres como vertientes en los síntomas. Hay sangrados anormales, le está ocasionando ciclos menstruales muy abundantes, le está ocasionando ciclos menstruales que duran más de 5 a 7 días, que salen coágulos, que empieza las mujeres que tienen miomas y que sí seguramente nos están escuchando dirán, claro, así me pasa. Sí, Empieza un ciclo y no viene o no llega el sangrado en pleno, sino empiezan con un escurrimiento como una descarga oscura, 2, 3 o hasta 5 días antes del sangrado tal. Luego viene el sangrado abundante de una menstruación y luego se quedan otros cuantos días con una descarga oscura. Eso generalmente es por miomas que están dentro de la cavidad. Los miomas que están en el músculo, aunque sean muy grandes, lo que ocasionan son sangrados muy abundantes con muchos coágulos, 5 o 7 días, llega y se va. Y los miomas que están colgados, como deformando el contorno, pero se cuelgan y están dentro de la pelvis, lo que dan son síntomas de compresión, pesadez en el útero, se inflaman todo el tiempo, caminan y sienten que algo se atora en su pierna o en la vulva, tienen relaciones y sienten horror cuando la penetración es profunda y sienten que algo por dentro se les clava como si fuera un cuchillo. Fíjate tú, yo decía, ¿cómo sí, podría hacer tangible esto? Suponiendo que este es el cuerpo de una mujer y esto es la pelvis. Y el útero es esto y está contenido en la pelvis. Imagínate si esta mujer tiene varios miomas, los miomas pueden ser únicos o múltiples, y esta mujer está cargando además esto. Tal vez tenga una ligera molestia, pero si esta mujer tiene miomas de distintos tamaños, y en lugar de tener un útero de 8 centímetros, se vuelve un útero de 15 centímetros, con un peso cada tumor, evidentemente le va a dar molestia. Pero si esa misma mujer está cargando esto, sí, evidentemente va a haber síntomas. Entonces, los sí, síntomas dependen, decíamos, del número de tumores, número de miomas que haya en el músculo del útero, de la localización, están dentro, complicando una implantación de un bebé o haciendo que la menstruación esté a goteo, están en el músculo generando sangrados muy abundantes, tan abundantes que llevan a la paciente a estados anémicos, o está colgado, pediculado, decimos nosotros, del contorno, pero es tan grande que la paciente lo que tiene en el abdomen es compresión o en la pelvis. Camina o tiene una posición forzada y siente que algo literalmente se le atora. En la doctora. tarde se inflaman porque, claro, los miomas están ocupando un espacio que no corresponde. Entonces el intestino, que también se empieza a desplazar o a obstaculizar en su tránsito natural, empiezan a tener constipación o estreñimiento, mala digestión, inflamación, pacientes que tienen los miomas localizados en la parte anterior o en la parte del frente, justo decíamos donde está la vejiga, imagínate que esta bola está aquí. Entonces la vejiga empieza a tener menos capacidad y la paciente orina y orina y orina y se da cuenta que no aguanta literalmente lo mismo que antes, ¿no? O que ir a Correcto. orinar no tiene infección, pero a ella le molesta ir a orinar, por ejemplo. Entonces los síntomas son muy variados, muy variados y depende, como la idea que me encantaría que se quedara en la cabeza es, ni una mujer va a tener los mismos síntomas que otra porque depende del tamaño, de la localización del mioma y del número de miomas que tiene. Correcto. Sí, sí, y también, por ejemplo, habrá factores que, por ejemplo, obesidad o obesidad mórbida, que agraven aún más los síntomas de esta mujer que padece los miomas, porque seguramente le afectará en su calidad de vida. Y es algo que yo le quería preguntar también, aunque ya lo contestó un poco, en la parte de cuando un mioma comprime o aprieta o afecta a otros órganos, también todos los efectos que puede tener
como lo explicaba usted, de la incontinencia urinaria, algunas infecciones recurrentes, en El fin. estreñimiento, el dolor Estreñimiento. durante la relación sexual. Tengo pacientes y seguramente algunas nos estarán escuchando y dicen, sí, es cierto, que se tardan hasta 1 o 2 horas dentro del baño para poder evacuar. Porque claro, decíamos, si este es el intestino, este es el espacio que naturalmente ocupa el útero y aquí está una bola, está obstaculizando por completo de manera mecánica el tránsito intestinal natural. Entonces, los síntomas pueden variar muchísimo y depende estrictamente de dónde se encuentran y en consecuencia, de acuerdo a las necesidades de la paciente, pues estará dirigido el plan de manejo, ¿no? Las pacientes que tienen obesidad tienen una predisposición más alta que los miomas crezcan de manera más rápida. Decíamos, no significa que todas las pacientes con obesidad van a tener un crecimiento acelerado, pero sí significa que por esta constancia de estrógenos periféricos pueden ser más predispuestas, ¿no? Sí, doctora. Entonces, a mí me parece que el diagnóstico es fundamental y justamente la siguiente pregunta iría en ese sentido. Seguramente cuando vamos a nuestras consultas ginecológicas, ahí el especialista nos podrá diagnosticar, nos podrá detectar justamente el mioma y qué estudios también se deben de realizar, ya comentaba el ultrasonido, pero además qué otros estudios se necesitan, se requerirían para detectar un mioma, además de la consulta con el especialista, doctora. Bueno, la consulta con el especialista es básica, ¿no? Que se hagan si decimos, alguna paciente que tiene sangrados muy abundantes con coágulos, que empieza con estos escurrimientos, termina con escurrimientos, todo el tiempo está inflamada, evidentemente esa paciente va a acudir por síntomas a la consulta, ¿no? Va a acudir ya con un cuadro muy claro de que está con un problema. Si nosotros separamos esas pacientes de aquellas que van a una revisión rutinaria, durante la revisión rutinaria, si tenemos la herramienta que hoy día podría apostar que la mayoría de colegas tenemos a mano un ultrasonido dentro del consultorio, se convierte en un parte integral de un chequeo ginecológico. Si no lo tuviéramos, como hacíamos antes, cuando no existía esta ventaja del ultrasonido dentro del consultorio, hacíamos un tacto vaginal y tocábamos el abdomen con una mano y con la otra mano localizábamos el cervix o el cuello de la matriz y ya tocas qué tamaño tiene el útero y te das una idea perfecta porque lo tocas o más grande o más duro o ya las bolas a través del abdomen y haces un diagnóstico clínico. Es decir, un buen médico, con la pura exploración, la interrogación, podría hacer el diagnóstico, pero si además tenemos la ventaja de un ultrasonido, ese puro estudio es capaz de diagnosticar de manera eficaz, 99% de eficacia, un mioma. Excelente. Entonces, hablando de miomatosis, no tendríamos necesidad ni siquiera de completar con un estudio más sofisticado. Bien. A veces echamos mano de una tomografía o de una resonancia cuando nos queda mucha duda de qué tan grande es el tumor o hacia dónde se va, a dónde abarca el límite de ese tumor cuando son muy grandes y ya con el ultrasonido no te da el transductor, digamos, o la capacidad de penetración al tejido del transductor, no alcanza a percibir el final del tumor o si se va hacia la parte posterior o hacia el hueco pélvico, en fin, como localizaciones anormales, difíciles de ver, pacientes con una obesidad mórbida, como mencionabas, que aún con el ultrasonido te cuesta, pero por todos los tejidos que hay que atravesar. Entonces completaríamos con tomografías o resonancias, pero si no, con la pura exploración y un ultrasonido es más que suficiente para hacer un diagnóstico correcto de miomatosis. Correcto, doctora. ¿En qué casos los miomas deben ser operados? Bueno, como decía, los síntomas, o sea, aunque todas o casi, decíamos 8 de cada 10 somos prácticamente todas las mujeres, podemos Sí, tener un sí, sí. mioma, ¿no? Sin ninguna duda. Aunque la mayoría podemos tener miomas, solamente el 20 o 30% tenemos o sangrados anormales. ¿Cuándo es una regla normal o cuándo puedo considerar que mi regla es normal, ¿no?
Cuando la regla dura máximo 5 días, si nosotros lo queremos hacer muy tangible, cuando no te tienes que cambiar más de 3 a 5 veces una toalla sanitaria, cuando no hay coágulos y cuando no hay dolor. Un ciclo menstrual a cualquier edad debería ser sin dolor, con un cambio de 3 a máximo 5 toallas al día y sin coágulos. Todo lo que salga de esa definición de normal, en consecuencia es anormal. Si yo empiezo con descargas obscuras, 2 o 3 días, manchito, 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 mucho dolor, y luego viene un sangrado muy abundante con coágulo, que me tengo que poner Tampax, toalla nocturna y cambiar cada 2 horas, y casi siempre me mancho, pero además dura 5 días, pero luego otros 3 tengo descarga, pero al octavo día otra vez sangro, eso ya no es normal. Si tengo que tomar pastillas, todas mis reglas para mejorar la molestia de dolor, eso no es normal. Entonces, el Correcto. primer gran indicador de que algo está sucediendo ginecológicamente hablando es reglas raras, reglas anormales, reglas dolorosas, reglas abundantes, reglas con coágulos, eso no es normal. Dolor abdominal. Doctora, yo amanezco planita en la mañana. Yo me veo y digo, qué bonita me veo hoy, me voy a poner mi vestido, mi pantalón, el más maravilloso, y además sí me cierra. Pero durante el día me va apretando, 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 de tal suerte que en la tarde yo me observo y el abdomen está francamente inflado, tengo gases, la comida siempre me cae mal y al final me haya puesto lo que me haya puesto, flojito, súper flojito, de resorte o como sea, me aprieta y tengo la necesidad de liberarlo, de desabotonarme, de cambiarme, de ponerme una blusa justa, de desfajarme, porque por la tarde ya no soporto más, ¿no? Ese es un síntoma, te podría decir, de los más comunes y típicos cuando un mioma está ocupando espacio dentro de la pelvis y está haciendo una mala función intestinal. Correcto, doctora. Eso también es súper típico. Otro, Sí. bueno, cuando ya son sangrados tan abundantes que causan anemia, pues la paciente también va a tener cansancio, obviamente palidez, etcétera. Y otro muy frecuente, pues es que no logran embarazo, ¿no? Exactamente. Están Ese buscando, es un tema importante. y no logran embarazo y es porque a veces hay miomas, aunque sean pequeños, pero que obstaculizan justo el sitio de implantación de un embrión. Y entonces hay que quitar, ¿no? Muy bien. Doctora, si usted está de acuerdo, mire, están llegando ya varias preguntas. Entonces, sí, sí, el tema de infertilidad y miomas creo que es muy importante y también infertilidad, embarazo y miomas. Pero si está usted de acuerdo, vamos a empezar a darle cabida a las preguntas. Ya están llegando muchas. Y comentario de Gio. Dice, un saludo a la doctora Edith desde Escuintla, Chiapas. Los gemelos Lievano Yang le mandan saludos y bendiciones, doctora. Bueno, también Luby le manda saludos, doctora. Una pregunta de F. Doppler dice, ¿hasta qué medida los miomas ya deben ser operados? Porque luego van agrandándose con el tiempo. Ya lo había comentado, doctora, pero si quiere agregar algo más a la pregunta de F. Doppler. Hablando de tamaño, los biomas se han clasificado típicamente en pequeños o de pequeños elementos cuando miden menos de 2 centímetros, de medianos elementos cuando miden de 2.1 centímetro a 4.9, es decir, entre 2 y 5 centímetros, y de grandes elementos cuando miden más de 5 centímetros. En el estándar siempre decíamos que lo operable o lo idealmente operable eran aquellos de grandes elementos. Pero hoy día sabemos que aquellos que pueden ser de pequeños o medianos elementos, si están alterando el endometrio o la parte donde se implanta un embrión, hay que quitarlos porque si no, no le va a permitir a la paciente menstruar. Hay miomas que se relacionan con otra enfermedad ginecológica común que voy a mencionar solo porque a veces coexisten, se llama adenomiosis, y a veces esos miomas no son tan grandes, son de medianos o pequeños elementos, pero si además hay endometriosis, hay que operar. Es decir, que el tratamiento puede dividirse en tratamiento médico, si los miomas no son grandes, no obstaculizan órganos como el intestino, la vejiga, la paciente no está tan sintomática y solo hay que corregirles los sangrados menstruales y además quieren conservar su útero,
El tratamiento puede ser simplemente médico, con anticonceptivos, con derivados hormonales, que tenemos muchas opciones a mano, cada vez más, pues decimos más mejores, ¿no? Como en mi pueblo, ¿no? Más novedosas, o poner un dispositivo que tiene una cubierta de progesterona que también les mejora mucho el sangrado. Pero hay pacientes que dicen, mira, Edith, yo ya tengo mis 3 hijos, fueron cesárea, estoy joven, los miomas tal vez no son tan grandes, pero no, ya no los quiero tener, se puede quitar por completo el útero. Pero hay pacientes de 37 que todavía no encuentran literalmente el mejor momento para ser mamás, pero tienen miomas de grandes elementos y entonces a ellas sí hay que quitarles solo los miomas, conservar el útero e invitarlas a que aterricen el tema de la maternidad. Entonces, si te fijas en estos 3 escenarios, eh, volvemos a concluir el dogma central de cualquier médico. Cada paciente es un tema distinto, ¿no? Entonces, aunque podemos dar algunos ejemplos y encasillar en generalidades, desde luego cada paciente en base a su propia historia y sobre todo actualmente en su anhelo de fertilidad, se decidiría si vale la pena quitar el útero, quitar solo el mioma, dar tratamiento médico o no hacer nada hasta después de un embarazo. Sí, los miomas crecen invariablemente con el tiempo, con la edad. Los miomas van a crecer de tamaño, sobre todo si están sometidas a este estímulo hormonal constante. Pero ¿qué crees? Malas noticias. Así los quitemos, conservemos el útero y quitemos solo el mioma, miomectomía se llama, que también hay muchos métodos con cirugía robótica, con laparoscopía, con histeroscopía, o sea, con métodos cada vez más novedosos y de mínima invasión. Así quitemos solo el mioma, invariablemente el músculo que ya tiene esa predisposición a crecer de manera anómala y formar estos tumores benignos o miomas, invariablemente van a regresar y va a volver a formar miomas. Correcto. Sí, doctora. Otra pregunta de Adriana Guerrero dice, ¿después de cuánto tiempo de que inicie la menstruación la mujer y tenga las condiciones para generar miomas, es prudente que vaya a un chequeo? Es decir, ¿o qué datos de síntomas me puede dar la alerta de la aparición de un mioma? Bueno, los síntomas ya lo había comentado, doctora, pero ¿quiere agregar algo más a esta pregunta? No, pues decirles a las mujeres que la revisión ginecológica es obligada una vez que empezamos la menstruación. Empezar la menstruación hace que nosotros estemos alertas o tengamos una conciencia de nuestra feminidad y de nuestra función reproductiva. Que las niñas empiecen a menstruar y que las lleven al ginecológico no significa que les van a dar permiso para tener hijos, vida sexual, a plenitud, muchas parejas, porque hay una confusión siempre de las mamás o de la gente en general de manera social, de que una niña o una mujer que acude a un ginecólogo o ya inició vida sexual o es casi que un permiso, ¿no? Para que inicie una vida sexual. Nosotros tenemos y es muy importante aterrizar ese concepto, nuestra conciencia de salud de individuo y en este caso de mujer nos obliga a que tengamos un chequeo ginecológico una vez empecemos la menstruación. Y evidentemente ese chequeo se dirigirá a cada paciente en base al momento y a sus necesidades. Si es una persona muy joven que inicia vida sexual, pues aconsejarle, enseñarle, orientarla de cómo es un ciclo menstrual, cómo debe llevar su calendario menstrual, qué síntomas deberían hacerla alertarse si empieza vida sexual, consejería preconcepcional, infecciones de transmisión sexual. Si quiere embarazo, checar que todo esté en orden, que el útero no tenga miomas, que no va a haber alguna complicación, quistes o algo que pudiera dificultar el embarazo. Si ya tuvo embarazos, un chequeo, insisto, anual que pueda ver que el órgano, el útero como órgano no tenga alguna complicación, de tal suerte que toda mujer, por responsabilidad como individuo y hacerse cargo de su salud, debe ir a una revisión ginecológica anual. Correcto, doctora.
Bien, le continúo un comentario de Jenny Karina, dice, bueno, nos manda saludos, comentario de Eb Doppler, dice mi ginecóloga favorita, el comentario también de Felipe Guzmán, saludos a la doctora Edith Cervantes, extraordinaria ginecóloga y bióloga de la reproducción. Aquí hay una doctora, una pregunta, doctora, de Ana Lilia. Buenas tardes, tengo 46 años. Por la pandemia, en mayo me iba a operar para quitarme el útero en el IMSS, pero mi clínica es COVID. ¿Sabrá usted dónde podría hacérmela? Sí, bueno, si tú tienes una derechohabiencia, eh, hablando específicamente del Seguro Social, hay hospitales que se centralizaron como COVID y hay hospitales dentro del mismo sistema que no son COVID. Es decir, que si tú tenías una derechohabiencia, ejemplo, La Raza, que es el primer hospital COVID que se abrió como COVID específicamente en México, ¿no? Y no puedes acudir ahí o no sería lo propio porque se está recibiendo en prioridad en esa unidad COVID, no puedes ir ahí, no significa que no te puedan canalizar a una clínica dentro del mismo sistema del IMSS que no sea COVID. Lo mismo pasa en instituciones, por ejemplo, del ISSSTE, donde hay hospitales que se hicieron COVID, pero que el resto de derechohabientes que necesiten un servicio se pueden canalizar a clínicas dentro de la misma institución, ISSSTE, IMSS, Salubridad, que no sean COVID. Incluso en la medicina privada, Grupo Ángeles, por ejemplo, tiene sus hospitales COVID y tiene hospitales no COVID. Entonces, quizá ahí te invitaría a que te orientaras en tu clínica, a que si en este momento esa clínica es COVID, que te digan qué opciones tienes dentro de la misma institución IMSS que puedan atenderte y resolverte ese problema quirúrgico, porque dentro de la institución sí hay muchos hospitales COVID, pero también hay muchos otros no COVID que están dando desahogo a este tipo de cirugías que se necesitan y que no, por conveniencia obviamente sanitaria, no van a meter en hospitales COVID. Correcto, doctora. La pregunta de Jess dice, doctora, ¿me podría dar información sobre miomas en los ovarios? Bueno, decíamos que los miomas son una degeneración de músculo liso. El útero tiene músculo liso, el ovario no tiene músculo liso. El ovario son células, es una glándula endocrina, se producen hormonas, sus células son absolutamente de otro tipo. Entonces, esa es una pregunta muy buena porque los miomas son tumores fibrosos duros del músculo de la matriz. Los ovarios pueden tener quistes, también benignos, o pueden tener quistes endometriósicos, o pueden tener quistes malignos, pero no son miomas. El cuello del útero, por ejemplo, puede tener cáncer cervicouterino, sí podría haber un mioma, por ejemplo, en el cuello de la matriz o en la parte inicial del útero, que no sería frecuente, ahí sí puede haber. Entonces, en el ovario no sale nunca un mioma, salen quistes benignos o malignos, puede salir cáncer, puede salir endometriosis, que son otros temas, pero un ovario nunca va a tener un mioma. Correcto, doctora. Gaby Sofía dice, excelente, doctora, gracias por la información. Luis Herrerías pide, dice, ¿me puede ayudar con algún dato para asistir a consulta? Doctora, por favor, yo le pediría que al final del programa, al final de la entrevista pueda dar sus datos, así que Luis, mantente pendiente en el programa. Al final de la entrevista, la doctora dará sus datos. Un comentario de Marilu Castañeda. Saludos, doctora Edith, la mejor ginecóloga y bióloga de la reproducción. Gracias por siempre estar para mí. Te admiro y respeto mucho. Otro comentario de Ana E.M. Súper clara la información. Muchas gracias por ejemplificar todo tan bien. Así todas nos conocemos y cuidamos. Otro comentario de Ana dice, con la claridad de la información, muchas mujeres podrán reconocer los síntomas e iniciar su chequeo. Muchas gracias, doctora. Una pregunta, doctora. Armando Guzmán. Hola, doctora. Una pregunta. ¿La miomatosis puede ir asociada a una endometriosis?
puede ser causal de este padecimiento asociado? Sí, puede ser asociada. Miomas, decíamos, es un crecimiento anómalo, una disrupción genética molecular de la información del músculo del útero y hace tumores, ¿no? Endometriosis significa que la parte interna del útero, esta, que es la capita que nosotros se crece con el estímulo hormonal entre regla y regla, y al no haber embarazo, esto se desprende y se sale al exterior en forma de menstruación. Esta capa interna se llama endometrio. Ese es el tejido que prolifera y sangramos durante una menstruación. ¿Qué pasa? Los miomas, decíamos, crecen aquí o se generan de estas células músculo. Endometriosis se genera de estas células de la parte interna que deberían salir. Generalmente ese sangrado refluye a través de la trompa y esas células salen por la trompa, que es la teoría más aceptada, y esas células endometriales se pegan en el ovario, en la trompa, en el útero, en los ligamentos, en la vejiga, en los intestinos. Y de igual manera que estas células de aquí crecen y sangran, estas que salieron por acá y se sembraron en la pelvis de manera anómala, también crecen y sangran cada mes. Y entonces estos sangrados internos que no deberían existir hacen muchas otras consecuencias de endometriosis. Muchas pacientes que tienen infertilidad tienen miomas y además tienen endometriosis. Entonces, una nunca va a generar la otra, es decir, una no causa la otra, ni miomas causan endometriosis, ni endometriosis causa miomas, pero sí pueden coexistir, sobre todo en pacientes con infertilidad. Correcto, doctora. Otra pregunta dice, dice, ¿pueden agudizarse la intensidad de los cólicos? Sí, sí, claro, cuando nosotros tenemos claro que hay pacientes que les diagnosticamos un mioma y luego lo vamos vigilando y cada año decimos, pues sigue igual, no ha crecido, no da síntomas. Pero de pronto puede haber una disrupción dentro del tejido, que hasta hoy no se sabe exactamente qué, hay muchos factores implicados, problemas hormonales, estímulo hormonal, en fin, muchas situaciones que hagan que de pronto ese mioma empiece a crecer. Y entonces una paciente pudo tener un mioma con un tamaño que se conservó en 2 o 3 años y de pronto empezó a crecer de manera irregular. Y entonces, a pesar de que tenía conciencia de tener un mioma y que no le daba molestias, de pronto empezar a tener sangrados francamente anormales, esta sensación de dolor abdominal, inflamación de la pelvis, o que quiera embarazarse y que tristemente empieza a tener problemas, ¿no? Correcto, doctora. Otra pregunta de Mona Green. ¿Cuál es el tipo de ultrasonido que recomienda? Gracias por la ponencia, doctora. Bueno, el ultrasonido puede ser abdominal. Ustedes saben que cuando hacemos ultrasonido con transductor abdominal, el único requisito es que la vejiga tiene que estar llena para que podamos observar o hagamos esa ventana sónica que cruce los cristales, digamos, que nos dan esa señal sónica y podamos ver la imagen. Sin embargo, en pacientes que tienen un poco más de tejido graso o que no toleran mucho tener vejiga llena porque hay problemas de incontinencia o que durante la exploración no es cómodo tener la vejiga llena, por mucho se recomienda que el ultrasonido, si el colega que está revisándonos tiene experiencia, que hoy día todos la tenemos, en hacer ultrasonido vaginal, es mucho más confiable porque entra el transductor directo a través de la cavidad vaginal y a pesar de que seamos con un poquito más de tejido graso, podemos ver perfectamente bien el útero, no necesitamos esa ventana sónica de la vejiga, es menos molesto porque no estamos así que no queremos aguantar para no orinar a medio estudio, nos permite ver de mucha mejor manera los ovarios sin el impedimento de que a veces los intestinos no nos dejan ver por un ultrasonido abdominal. Luego entonces, la conclusión es que si se puede que el ultrasonido sea vaginal, va a ser mucho más confiable, menos molesto para la paciente y nos va a dar una vista mucho más clara de las estructuras pélvicas. Correcto, doctora. Otra pregunta dice, doctora,
Pregunta Viri Castañeda, esta pregunta se me hizo interesante también, doctora. Dice, ¿es verdad que los miomas pequeños desaparecen con un embarazo? Los miomas aparecen, nunca aparecen por el embarazo y los miomas crecen con el embarazo invariablemente. Entonces, antes de que lo olvide a todas aquellas pacientes de las cuales tengo recuerdos maravillosos y hermosos con mucho cariño que me han saludado, les regreso siempre los saludos y mi cariño y obviamente mi disposición para ayudarlas siempre. Entre otras Viri, por eso lo recuerdo. Los miomas, decíamos, son tumores benignos del músculo del útero que crecen o el estímulo principal para crecer de manera acelerada son hormonas. Y en un embarazo hay una elevación brutal de hormonas. Entonces, es conocido y sabido que aquella paciente que tiene miomas y se embaraza, durante el embarazo los miomas van a crecer 100% de veces. Siempre. Si el mioma es pequeñito, 1 o 2 centímetros, tal vez llegará a 2, 3 centímetros. Si el mioma es de 10 centímetros, tal vez llegue a 12, 15 centímetros. Es decir, no crecen al doble, no hay una relación de que crezcan al doble o al triple o un parámetro de crecimiento que nosotros conozcamos hoy día, no lo hay, pero que crecen invariablemente, sí. Cuando la paciente tiene a su bebé y pasamos esas 6 semanas en que el útero tiene que regresar a su tamaño normal, conocido como puerperio, después de esas 6 semanas se tiene que volver a explorar a la paciente y checamos si realmente esos miomas persisten crecidos o regresaron al tamaño como se empezó el embarazo. Un tip para todas las pacientes es que nunca, nunca, nunca un mioma se quita durante la cesárea o parto. Ese es el peor momento para tocar al útero y quitarle un mioma, porque el útero está circulando 5 litros de sangre a través de la placenta. Si en ese momento nosotros tocamos un mioma o queremos resolver el problema de miomas, lo único que vamos a generar es una hemorragia que pueda poner en riesgo el útero o la vida de la paciente. Entonces, eso ténganlo claro. Nunca se debe quitar un mioma en el parto o cesárea, siempre en un embarazo van a crecer, pero no al doble ni triple, no hay un patrón hasta hoy conocido de crecimiento y se deben revisar después de las 6 semanas pasado el nacimiento del bebé o pasado el puerperio, que es como se conoce a ese periodo. Correcto, doctora, muchas gracias. Estamos realmente teniendo una respuesta muy nutrida por parte de nuestro público. Nos están llegando muchísimas preguntas, doctora. Ya tenemos 8 minutos para acabar el programa. Entonces yo le pediría, si fuera tan amable, de ser un poco más breve, porque de veras han llegado muchas preguntas. Y le leo la siguiente. Bueno, Loreniux le manda saludos y dice gracias por la información. Una pregunta de María Fernanda. Saludos desde Pachuca, doctora. ¿Cuáles serían las complicaciones graves al no diagnosticar a tiempo o esperar demasiado para una intervención? Anemia, por supuesto, que se comprometa la calidad de vida de la paciente. Hay miomas que son tan grandes que condicionan a las pacientes a sangrados de mucho más de 10, 12 días constantes con coágulos y que se repiten y se repiten de tal modo que pueden llegar a anemias severas, tan severas que comprometan su calidad de vida. Entonces, una paciente que tiene un síndrome anémico por miomas es candidata sí y solo sí a quitar el útero. Otra gran complicación es durante la cirugía, si el mioma es de difícil localización o digamos que no se establece un plan quirúrgico adecuado, puede ocasionar una hemorragia y poner, por supuesto, en complicación de vida a una paciente. O que durante la cirugía se pueda, como cualquier otra cirugía, dañar algún otro órgano, ¿no? El esfínter, el uretero, el intestino, la vejiga, qué sé yo. Bien. Otra pregunta, esta es de Lía Natalí. Dice, doctora, yo tuve una cirugía donde me quitaron un pólipo endometrial y tengo miomas intramurales. ¿Eso sería impedimento para mí para ser madre algún día? No, el pólipo es un tumor benigno que sale dentro de la parte interna del útero, en el endometrio.
Pueden coexistir pólipos y miomas. Los miomas intramurales significa que están aquí, en la pared del útero. Y si son pequeños, no te alteran tu menstruación, ese no sería una causa absoluta de infertilidad. Te aconsejo, por supuesto, que vayas a una consulta para consejería de reproducción y veamos otras causas, ¿no? La edad, si todavía estás en condiciones de ovulación, las trompas destapadas, tu esposo en buenas condiciones de espermas, etcétera. Pero los miomas intramurales por sí solos no son una causa de infertilidad absoluta. Correcto, doctora. Pregunta de Vero Rey. Dice, buenas tardes, muy buen tema. Yo tengo un mioma de 6 centímetros, pero tengo descargas antes y después de mi regla con coágulos, además de dolores de espalda y dolores de estómago. ¿Cómo puedo tratarme? Bueno, si tú ya tienes claro que tienes un problema, ¿no? Ahí ya no hay duda, tienes síntomas y debe ser tratada. Y quieres conservar tu útero o todavía no completas tu maternidad, hay opciones médicas. Anticonceptivos puede ser una que te va a ayudar muchísimo. Progesteronas sintéticas, un dispositivo intrauterino con cubierta de progesterona, inyecciones que te hagan que la regla sea mínima o no exista en lo médico. También eres candidata ya por el tamaño del mioma a quitar solo el mioma y dejarte el resto del útero. Y ya dependiendo de tus condiciones se valoraría si con mínima invasión la paroscopía o una cirugía abierta, dependiendo de qué más haya en el útero, ¿no? También Bien, hay tratamientos, fíjense, donde metemos soluciones a la arteria uterina para literalmente quitarle la nutrición al mioma o al tumor. Se llama embolización de arteria uterina o quemamos la parte interna del endometrio para que la paciente no sangre. Esos son dos tratamientos muy buenos en pacientes que no son candidatas a cirugía, que tienen otros problemas que las hacen no candidatas a anestesia, que quieren conservar el útero, que ya no quieren hijos. En fin, hay una infinidad de tratamientos a mano de los que podemos utilizar dependiendo específicamente el caso de cada paciente. correcto, doctora. Pregunta de Armando. ¿Los miomas y los quistes son lo mismo? Saludos del equipo de Prada, Pabellón Polanco. Ah, pues muchos saludos. Sí, los miomas, decíamos, están en el útero, se derivan de una alteración en el músculo del útero, y los quistes están en el ovario y se derivan por problemas hormonales, básicamente. Son cosas distintas. Doctora Aranza pregunta, una pregunta más o menos similar a la que ya hicieron, pero aquí decía que si no se tratan los miomas, podría generar algún cáncer o efectos graves en salud como cáncer. Los miomas se relacionan a cáncer en menos del punto o 0,3%. Es decir, es excepcional que una paciente que tenga un mioma degenere en un cáncer. Podría decir que no. Pero cuando el mioma crece de manera acelerada, muy acelerada, y estamos hablando de miomas de 15, 20 centímetros que crecen en menos de 6 meses, ahí quizá podría haber una malignización, ¿no? O una deformación maligna de ese tumor. Pero en términos generales, te podríamos decir casi nunca eso va a malignizar, ¿no? Muy bien. Doctora, otra pregunta. Dice, a mí me prescribieron anticonceptivos para tratar los miomas, pero como efecto adverso se me cayó el cabello, las cejas y las pestañas. Bajé drásticamente de peso, aunque tenía peso normal. Desarrollé acné facial. Bueno, los anticonceptivos, también hay una gama infinita de combinaciones hormonales como anticonceptivos. Sí son una línea de tratamiento muy buena para control de miomas o para controlar el crecimiento de miomas en pacientes insisto, con características específicas. Te podría decir que muy probablemente la cuestión del cabello, de tus cejas y de la pérdida de peso no tienen o quizá no se relacionaban al uso del anticonceptivo, sino más bien quizá habría que indagar cómo estaba tu perfil tiroideo y algunas otras funciones en tu cuerpo, ¿no? Correcto, doctora. Pregunta de Solís Mabel. Mi mamá tiene 71 años y le diagnosticaron miomas. Ha tenido sangrados con coágulos y dolor. La ginecóloga del IMSS le dice que hasta cierto punto es normal y que solo debe tomar, dice un medicamento, butilocina para el dolor,
y nos angustia mucho y quisiéramos otra opinión. En este caso, por ejemplo, tienes razón, Mabel, sí lleva a tu mami urgente a una revisión. Las pacientes que dejan de reglar menopausia, menopausia es la última regla en la vida, y que al año o después de un año, 5, 10 o 20 años después, sangran, ese es un motivo de consulta ginecológica urgente. Entonces, si tu mami tiene 70 o más de 70 y está sangrando, más allá de que sean o no miomas, porque muchos pacientes tienen miomas, en la menopausia regresan o involucionan o se quedan, pero eso no les va a dar sangrado nunca jamás. Si tu mami tiene un sangrado posmenopáusico o cualquier mujer tiene un sangrado posmenopáusico, es una consulta urgente y lo que hay que hacer es una biopsia endometrial. Hay que tomar una muestra de la parte interna del útero para descartar cáncer endometrial. Entonces, si tu mami llévala ya a una segunda opinión, le tienen que tomar una biopsia de endometrio y descartar algún proceso maligno. Sí, rapidísimo, doctora, ya estamos por terminar, pero Jimena dice, yo acudí a consulta debido a que inicié con sangrado abundante, dolor y sangrado por más de 7 días. Me detectaron con el ultrasonido 3 miomas de 2 centímetros aproximadamente y el médico dijo que no es necesario algún tratamiento, pero yo estoy muy inquieta, angustiada al respecto. Si toda vez que se modifique tu calidad de vida, eres candidata a un tratamiento, ¿no? Evidentemente tener sangrados abundantes de más de 7 días y dolor ya modifica tu calidad de vida. Eso te hace candidata a un tratamiento. ¿Cuál? El mejor para ti, que ya en consultorio se verá por tu edad, por tus condiciones, por tu deseo no de maternidad, etcétera, etcétera, cuál es el mejor para ti, pero sí eres candidata, por supuesto. Correcto, doctor. Y bueno, ya son las 7 de la tarde, 7 de la noche. Ya para finalizar, Ana nos pide organicen otra charla, por favor. La información es súper valiosa y creo que muchas mujeres nos damos cuenta de situaciones por las que se pueden estar pasando. Gracias por crear estos espacios. Gracias, Ana, por tu comentario. Doctora, un mensaje final que nos quiera dar y también si nos puede dejar sus datos para consulta, por favor. Sí, pues un mensaje final y muy breve es que todas somos responsables de nuestra salud. O sea, la salud es una responsabilidad individual. No la dejen en manos de nadie. Ustedes hagan su chequeo de acuerdo a sus condiciones, a sus recursos, pero nunca dejen en manos de nadie más su salud. El instinto femenino es maravilloso y toda vez que tú sientas que algo no anda bien, acude a una revisión. Eso es básico, una revisión, un chequeo ginecológico, si se puede anual, es básico. Y yo pues con mucho gusto estoy en que conviene, no sé qué diga el teléfono 52648020 del consultorio, el correo electrónico serfertil con C, como Cervantes, serfertil, todo corrido, serfertil@gmail.com. Y si no, pues simplemente busquen mi nombre y ahí se descargará seguramente la información. Quien guste mandarme un WhatsApp, mandarme un correo electrónico con una duda sin necesidad de ir a consulta, el compromiso de nosotros cuando hacemos educación para la salud es eso, que estamos abiertos a aconsejarles, orientarles sin necesidad de una consulta. Si ustedes quieren enviar alguna información, alguna duda al correo, con todo gusto yo se los puedo contestar. Excelente, doctora Edith Cervantes, ginecóloga, obstetra y bióloga de la reproducción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que usted está sumamente ocupada. Agradecemos su generosidad de compartir estos conocimientos con nuestro público. Ojalá en algún otro momento podamos crear o tener otro espacio en Plenilunea junto a ti con su presencia para ampliar más esta información que me parece es sumamente valiosa. Muchísimas gracias, doctora, le agradecemos. Gracias a ustedes y encantada. Gracias, doctora. Y ustedes, amigos, amigas de Plenilunea, muchísimas gracias por acompañarnos. Este tema estuvo muy interesante y nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima. Buena tarde.